Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Os acordaréis que en el mes de abril, a principios de abril, de hecho creo que fue el día 2 o el día 3 de abril, se celebraron elecciones en Ecuador. Era la segunda vuelta, la primera fue en el mes de febrero. Además las traté aquí en La Contracrónica. Si miráis en el archivo encontraréis por allá, por esa época. No es tanto tiempo, lo que pasa es que en periodismo 10 meses o 7 meses es una barbaridad, es un eón, es una eternidad. Pues encontráis los programas que hice y algunos artículos que escribí sobre este tema. Bien, estas elecciones las ganó por solo 200.000 votos el candidato correísta, que era un tal Lenín Moreno, que todos nos rayamos mucho con ese nombre. Decíamos, no puede ser más que socialista del siglo XXI y llamarse Lenín. Bueno, todo el mundo, incluido yo mismo, por supuesto, pensábamos que iba a ser una especie de polichinela, un títere. Iba a estar teledirigido por Correa durante sus 4 años de mandato, que van desde este mismo año hasta el año 2021. Que era alguien que había buscado a Correa, que había sido vicepresidente suyo, pues alguien para que le calentase la silla durante estos 4 años hasta que Correa pueda volver, o pudiese volver, vamos a cambiar el tiempo verbal, en el año 2021. Pues bien, no está siendo así. Lenín Moreno y su mentor, o su antiguo mentor, Rafael Correa, llevan meses a la gresca. En concreto desde el mes de julio de este año. Y lo que empezó como simples diferencias de estrategia política, diferencias menores, algún intercambio de tuits un poco agrio, pues se ha transformado en un enfrentamiento personal directo, en el que, no sé yo, pero creo que ya ni siquiera se telefonean el uno al otro, ya se comunican por Twitter. Bien, esto ha tenido sus consecuencias directas en la política ecuatoriana y además en el propio partido que los cobijaba a los dos, que es Alianza País, ese movimiento ciudadano que llevó en volandas a Rafael Correa a la presidencia de Ecuador en el año 2006 y que hoy por hoy es un movimiento fracturado. Y Ecuador asiste estupefacto a este duelo de antiguos compañeros de armas. Cuando Lenín Moreno tomó posesión del cargo de presidente, esto fue allá por a finales de mayo de este año, dio un discurso y allá en el mismo Quito, con Rafael Correa al lado, un discurso en el que anunciaba que abriría un periodo de diálogo. Bueno, lo habitual, no va a deciros voy a acabar con todos vosotros, decía, voy a abrir un periodo de diálogo, prometía llevarse mejor con los periódicos, cosa que su antecesor pues había tenido una relación tormentosa, y con las empresas privadas también, idem, había tenido una relación especialmente tormentosa Rafael Correa. También aseguró unas cuantas cosas, que haría algunos ajustes porque la economía no se encontraba todo lo bien que debiera y el Ecuador atraviesa una crisis económica desde el año 2015 empezó y todavía está inserta en ella. Una de las razones por las cuales se ha producido esta ruptura ha sido precisamente por eso, pero bueno. La cuestión es que después de este discurso, yo no me vi el discurso como os podéis imaginar, pero sí leí en aquel momento la noticia de su investidura, de su toma de posesión, y pensé que era pura palabrería. Bueno, está hablando, evidentemente, Lenín Moreno está hablando politiqués y está diciendo lo que todo el mundo quiere oír. A fin de cuentas, acaba de ser elegido. Todavía no tiene ningún asunto pendiente con nadie en Ecuador y es normal que hable bien para todos. Es decir, que hablaba por hablar, en una palabra, cosa que hacen bastante los políticos, que se regodean con ello, pero que tan pronto como se pusiese a gobernar, sería una segunda edición de Correa. O peor todavía, sería Correa mismo actuando a través de persona interpuesta. En este caso, la persona interpuesta era el propio Lenín Moreno. Pues bien, ha resultado al final que aquello que nos comentaba Lenín Moreno a finales de mayo no era palabrería. Es decir, que decía la verdad. Esto va a haber que llevarlo a algún libro o algo. Por primera vez un político dice la verdad cuando toma posesión del cargo, un presidente. Y además de decir la verdad, que ya per se es noticia, se cayó algunas cosas que luego ha terminado haciendo, como someter a una auditoría al propio gobierno de Correa, que era impensable que dentro del mismo partido, y no ya que fuesen del mismo partido, porque no es que fuesen del mismo partido y hubieran sido enemigos dentro del partido, es que el primer vicepresidente de Rafael Correa, cuando llegó al poder, cuando ganó las elecciones de 2006, fue el propio Lenín Moreno, era un tipo bastante popular, muy conocido en Ecuador, bueno, ahora lo es más todavía porque es presidente, y se le tenía como un correísta de la primera hora y de los que habían estado más cerca del presidente. Bueno, pues este mismo es el que ha terminado haciéndole una auditoría
al que le había llevado hasta la vicepresidencia, incluso más, al que le había llevado a la presidencia. Bueno, resulta, y esto ya es algo que sabíamos y que le había dicho a la oposición, que Guillermo Lasso se gastó la lengua durante la campaña electoral diciéndolo, pues que Correa había sido un pésimo gestor público. Y luego otra cosa que han descubierto es que en el gabinete correísta pues había personajes que podríamos calificar como de dudosa catadura moral. Y esto es otra cosa que el propio Lenín Moreno ha dejado actuar. Esto obviamente, es decir, una cosa como esta no podía más que desatar una crisis política de gran envergadura dentro de Ecuador, que es lo que ha terminado sucediendo. Estamos a finales de diciembre, ya al borde mismo del final del año, pues esto empezó a principios de julio, es decir, a mediados de año llevamos 6 meses con esto. En Ecuador, de hecho, no se habla de otra cosa. Algún oyente de la Contracrónica me ha pedido, por favor, que hablase de este tema, que lo he venido siguiendo, especialmente el mes pasado, pero ya sabéis cómo es la actualidad. Digamos que cubro demasiados países y en países en los que suceden muchas cosas. No sé, si en lugar de hacer un programa en español para hispanos hiciese un programa para eslovenos, probablemente me faltarían temas, porque creo que hay 2,5 millones de eslovenos en todo el mundo, pero es que hispanos somos 400 millones, entonces con un menú, no sé si son 22 o 23 países, y es imposible a un programa diario, quiero decir, cubrirlos todos, al menos en tiempo. En forma, procuro que la forma siempre sea buena y esté suficientemente documentada. Pero bueno, volviendo sobre este tema de Ecuador, podríamos preguntarnos por qué Lenín Moreno decide, siendo un correísta de la primera hora, convertirse en el primer anticorreísta. Eso es una pregunta que a mí desde luego me llamó la atención. ¿Por qué lo hace? La verdad es que yo creo que no le quedaban muchas más opciones. Las elecciones de abril, si algo le demostraron, es que el apoyo que recibió fue pequeño, no tan grande como lo había tenido Correa en el pasado, y que había ganado muy justo. Como os he dicho en la introducción, solo por 200.000 votos, que no es demasiado. Y sobre todo le demostró que el descontento hacia el correísmo era mayor de lo que se imaginaban, que efectivamente la mitad de Ecuador, el resultado que obtuvo Guillermo Lasso era prácticamente el 49% de los votos en su contra, era un voto claramente anticorreísta, sobre todo anti la persona de Rafael Correa. Eso es una cosa que él detectó. Rafael Correa a estas alturas no sorprende a nadie, todos le conocemos, y más todavía en Ecuador, pues fue un presidente muy personalista hasta el paroxismo. De hecho, él tenía un programa en televisión muy parecido al presidente de Chávez. El programa se llamaba Enlace Ciudadano, podéis buscarlo en YouTube, están ahí, del mismo estilo, con la diferencia de que Correa no era tan cómico como Chávez, era un poco más agresivo, pero el mismo planteamiento. Lo daba los sábados por la mañana y era un programa eterno, de estos que empezaba a las 10 y terminaba a las 2 de la tarde, y desde distintas partes del país. De hecho, cada vez que viajaba montaba ahí un tingladillo con unos tipos vestidos de la bandera de Ecuador, que es muy parecida por lo demás a la de Venezuela. Entonces uno lo está viendo y no sabe muy bien, de primeras hasta que sale Correa, de qué país se trata, pero con el mismo planteamiento. Pues este tipo tenía este estilo. Es más, ya fuera de la presidencia ha estado haciendo algunos enlaces ciudadanos en plan youtuber con una webcam, la de su ordenador portátil, desde su retiro en Bélgica. Bien, pues este tipo, personalista, había llegado al poder en un momento muy concreto. Llegó al poder en el año 2006, cuando el socialismo del siglo XXI, patrocinado desde Caracas, se encontraba en máximos. Es más, yo creo que 2006-2007 fue el momento álgido del chavismo. Ahora que he hecho la vista atrás y como lo he podido vivir a lo largo de mi vida y a lo largo de mi carrera periodística, y he estado informando y trabajando estos temas durante los últimos 15 años, pues recuerdo que la figura de Chávez era gigantesca en el año 2006 y se veía como el futuro realmente, no solo de Venezuela, que por supuesto, sino de prácticamente todos los países de Hispanoamérica. Bueno, pues nos llegó en aquel año, llegó Correa, envuelto, digamos, surfeando sobre una ola de apoyo, traía el futuro de sus manos. Bien, esto ha cambiado radicalmente, solo 10 años. Es decir, 10 años después de aquello, el chavismo es pura ceniza y sobrevive a duras penas solo en la propia Venezuela y poco más, porque sus aliados o le apoyan, tipo aliados los que tienen las islas del Caribe, que le apoyan por el petróleo a bajo precio, o los gobiernos más cercanos, léase este de Ecuador, o el de El Salvador, o el de Nicaragua, si le apoyan es o con la boquita pequeña y sin demasiado convencimiento.
Luego Correa tenía además un estilo muy personal. Era un tipo joven, llegó al poder con 43 años solo. No es bueno lo digo, me harto de decirlo, y os lo repetiré hasta el día del juicio final. Los presidentes mayores, cuanto más, mejor. Mejor un presidente de 80 años que uno de 40. Eso siempre. Bueno, pues este tenía 40, 43 concretamente, y era un tipo que lo sigue siendo, porque ahora sigue siendo joven todavía, es un hombre de 53 o 54 años, un tipo muy dado a la confrontación, mucho, muy echado para adelante, que decimos en España. Lenín Moreno, en cambio, que es 10 años mayor que Correa, pero hoy tiene 64 años, es todo lo contrario. De hecho, durante su etapa como vicepresidente de Correa, esto fue entre el año 2007 y 2013, primer mandato de Correa, era la cara amable del régimen. Un tipo tranquilo, más mayor, se le veía, más maduro, sentado en su silla de ruedas. Mucha gente se pregunta ¿por qué está el presidente igual en una silla de ruedas? Pues está no por un accidente de automóvil, que suele ser lo normal, no, por una cosa realmente extraña, y es que creo que fue en el 97 o en el 98, este hombre, creo que fue en Quito, le asaltaron unos delincuentes, les entregó lo que le pidieron y uno de ellos le disparó por la espalda y le dejó paralítico. Esa es la razón. Bueno, durante mucho tiempo fueron algo así como el poli bueno y el poli malo de la Revolución Ciudadana correísta. Y esto muchos ecuatorianos lo descontaban. Decían, bueno, uno es la cara amable y uno es la caricia y el otro es el cuchillo. Bueno, lo que hemos descubierto ahora es que aquello, en fin, no era un teatro. Que no es que Lenín Moreno le hubiesen encargado representar ese papel, que es que era algo real. Que a Moreno no le gustaban ni las formas ni el estilo de Correa, y como consecuencia ha esperado pacientemente durante 10 años, más de 10 años, a llegar a la presidencia para demostrarlo y además demostrárselo a todo Ecuador. La ruptura entre ambos se abrió el primer roto en el mes de julio, como os comentaba al principio del programa, poco después de tomar posesión. Si se tomó posesión a finales de mayo, pues se dieron un poco menos que un mes de tregua. A principios de julio ya estaban con las manos en el cuello del otro. Y al principio la cosa fue por Twitter, creo que así es como nos enteramos todos. Empezaron a intercambiarse tweets, algunos de acusación directa, sin citarse directamente, pero muy cargados, muy cargados de veneno, ¿no? Estuvieron días lanzándose flechas venenosas por esta red social. Hubo uno muy bueno que era del día... esto me lo tengo aquí, me lo he guardado, aquí está. Es exactamente del día 6 de julio de 2017, esto a las 5 de la tarde, con las correas de toro. Este era buenísimo, es de Lenín Moreno, que pone simplemente el tipo síndrome de abstinencia y adjunta una fotografía, síndrome de abstinencia, reacción provocada por la reducción o suspensión brusca de una sustancia de la que se tiene dependencia, como el azúcar, el alcohol, las drogas o el poder. Bueno, creo que ahí lo decía todo, simplemente poniendo que, porque él se había quejado el propio Correa, de que Lenín Moreno le estaba traicionando. Es decir, lo que todos, los que lo vemos desde fuera, por lo menos, veíamos en ese momento y observábamos es que Correa no lo había dejado todo tan atado y tan bien atado como se suponía, ¿no? Como suponíamos los demás y como desde luego suponía él. A pesar de que había dejado prácticamente el régimen montado, quitando al presidente, que le había puesto él allí, obviamente, le había metido en la carrera presidencial, le había colocado como vicepresidente a su propio vicepresidente, al segundo vicepresidente de Correa, que era un tal Jorge Glass, un economista que había hecho toda su carrera a la sombra de Correa, más joven que Correa, de hecho a él se lo debía todo. Bueno, pues este fue de ticket, fue junto a Lenín Moreno en las elecciones presidenciales. Pues fue precisamente por aquí, por Jorge Glass, donde se terminó de romper la cuerda. Muy poco después de este tuit, esto sí es si esto es en el día 6 de julio, la cuerda se rompió a finales del mes de julio. A primeros de agosto, para sorpresa de todo el mundo, Lenín Moreno le retiró a su propio vicepresidente todas las atribuciones oficiales, las que
sostiene el propio vicepresidente de Ecuador. Y dices, ¿eso por qué lo hizo? ¿Por fastidiar a Correa? No, lo hizo con toda la razón del mundo. Lo hizo a cuenta de unas informaciones que involucraban a Jorge Glass en el caso Odebrecht. Como veis, vuelta la burra al trigo. Estamos en las mismas. Hace unos días hablaba de Perú, de cómo había descompuesto la política peruana el caso Odebrecht. Podríamos irnos mañana a Colombia y nos encontraríamos con un panorama similar. No, pues ahora estamos en el Ecuador. Pues al parecer esto lo publicaba un diario brasileño muy famoso llamado Globo. Odebrecht pagó $14 millones en coimas, por supuesto, al hombre a Jorge Glass, entre el año 2012 y 2016. Es decir, mientras era ministro primero, creo que era ministro de Comunicaciones o algo así, y después, posteriormente, cuando era vicepresidente de la República. Claro que una cosa es que te acuse un periódico extranjero de Brasil, y otra bien distinta es que eso sea cierto, y más siendo tú el vicepresidente. Pues Globo decía poseer de vídeos y de audios y los puso a disposición de la Fiscalía ecuatoriana. Era un torpedo en la línea de flotación del propio Lenín Moreno. Si a este tipo, a pesar de que esto se ha publicado y todos los ecuatorianos lo saben, le sostienes, el que va a tener un problema en el futuro va a ser tú, que en el futuro, dentro de 2 días, vas a ser tú. Pues no. Lenín Moreno decidió, como es lógico, no sostenerle. Ojo, que esto mismo pasa en otro país, léase Venezuela, y se hubiera quedado como estaba, hubiera hecho una conspiración del judaísmo internacional o de los Estados Unidos o del Sursum Corda, y esto se hubiera quedado allí y Jorge Glass seguiría siendo vicepresidente sin más problemas, ¿no? A finales de agosto, la Fiscalía ecuatoriana pidió su imputación, cosa que se le imputó así de primeras. Y trasladó a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento ecuatoriano, la solicitud para que le autorizase a proceso, es decir, le diese, lo desaforase, que diríamos en España. Es vicepresidente, tiene un fuero y entonces está aforado. Y para que pueda desaforarse tiene que pasar en Ecuador, conforme a la legislación ecuatoriana, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. ¿No? La Asamblea Nacional, sin problemas, a pesar de tener los propios diputados correístas, autorizó a que a Jorge Glass se le procesase. Esto fue a principios de octubre. Acto seguido se le imputó y se ordenó su detención. Y desde el día 2 de octubre en concreto está en prisión. Está en una prisión de Quito. De hecho, ya no es ni siquiera vicepresidente. Es decir, Lenín Moreno no podía desposeerle del cargo de vicepresidente porque a fin de cuentas lo habían elegido los ecuatorianos. Es un cargo electo. No es como un ministro, un miembro del gabinete, que el presidente nombra, y lo mismo que te nombra te puede desnombrar. En este caso no era así. De la misma manera que en los ayuntamientos en España un alcalde no puede retirarle el acta de concejal a uno de sus concejales porque es un cargo electo, elegido directamente por los ciudadanos, pues en este caso era igual. Tuvo que ser hace un par de meses, la Contraloría del Estado de Ecuador el que le destituyese. Es decir, le retirase el título de vicepresidente y han tenido que buscarse otra a toda velocidad. Este mismo mes, fue el día 12 o 13 de diciembre, lo han juzgado a Jorge Glass y ha sido condenado a 6 años de cárcel por malversación de fondos públicos, lo que en Ecuador a esto se le llama peculado. El español jurídico es riquísimo, tiene una variedad tremenda. La Real Academia, de hecho, publica un diccionario solo, un diccionario panhispánico de español jurídico, para que os hagáis una idea. Es gordo como un ladrillo, pero como un ladrillo, como un sillar del Escorial. Los abogados supongo que lo conoceréis. Bueno, pues por malversación, por cohecho y por enriquecimiento ilícito. El que era vicepresidente hasta hace 4 días. Bueno, con el encarcelamiento de Glass y el proceso, obviamente, la ruptura entre Correa y su sucesor es ya absoluta. Ya no había vuelta atrás. Es decir, no era una cuestión de un tuit. Que te pongo un tuit a mala leche, por detrás, un día que me levanté con el pie izquierdo. No. Estamos hablando ya de un tipo en la cárcel y de una ruptura absoluta. Entonces, bueno, aquí ya se habrá acabado el asunto. Simplemente se ha quitado de en medio al auditor que le había puesto, al chivato, que en última instancia sería el propio Jorge Glass. Pues no, ha ido más lejos, ha ido un poco más allá.
ha levantado las alfombras del Palacio de Carondelet, que es como se llama el lugar donde viven los presidentes de Ecuador. Está en Quito, es un palacio antiguo, colonial, bien bonito, en el mismo centro de la ciudad, y se ha encontrado aquello lleno de porquería. La misma porquería que denunciaba la oposición, pero bueno, está bien que Lenín Moreno, aunque sea tarde, se haya dado cuenta que estaba todo lleno de porquería. Al parecer, y esto ya lo ha terminado reconociendo el presidente, Correa dejó el país no propiamente en la ruina, pero sí muy perjudicado. Y no hay más que echar un vistazo a las finanzas públicas de Ecuador para darse cuenta. No hay indicador que pinte bien. El PIB, por ejemplo, decreció el año pasado. Ojo, estoy hablando de un país que todavía está en el tercer mundo y que necesita crecimientos bestiales. No se puede conformar con un 2% de crecimiento como un país europeo. Necesita crecimientos sólidos, del 6, del 7%, para decir que el país va bien, si no, no... Bueno, pues el año pasado, en 2016, Ecuador decreció. La deuda está en máximos y el déficit público es directamente disparatado, propio de un país rico que puede permitirse este tipo de desajustes. El déficit público, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, en 2016 era del 8,4%. Ecuador no tiene moneda propia. Es un país dolarizado, lo es desde hace ya muchos años, desde el año 2000 en concreto. Y eso, claro, no le permite solucionar, poned el solucionar entre comillas, solucionar los problemas con devaluaciones, como hizo, por ejemplo, Nicolás Maduro en Venezuela. Solo le queda ajustarse, es decir, gastar menos y ser más eficiente en el gasto. Pero claro, esto rompe con la filosofía del propio Correa, su filosofía casi única de gobierno, que se encontró el país con un gasto público de 7.900 millones de euros anuales en el año 2006 y lo dejó con uno de 35.000 millones de euros anuales en el año 2016. Es decir, un incremento del 340% en 10 años. El problema de la ruptura entre Correa y Moreno, claro, tiene además implicaciones dentro de su propio partido, de la Alianza País. Correa pensó que podría retomar las posiciones perdidas recurriendo a los 74 diputados que la Alianza País tiene en la Asamblea Nacional. Bueno, este tipo me ha salido rebelde y díscolo, pues voy a ponerle a los diputados en su contra. Y aquello se demostró como un error enorme, gravísimo. De esos 74 diputados, solo 30 se pusieron de su lado. Primera sorpresa. Es decir, menos de la mitad. Así que Correa, que se había marchado a Bélgica, su mujer es belga, y al parecer pues tiene una casa allí, creo que en Bruselas, se había marchado a Bélgica en el mes de julio muy ofendido, como una damisela ofendida, tuvo que regresar. Tuvo que regresar a Ecuador para tratar de darse un baño de multitudes en el aeropuerto de Quito y pasearse por el país organizando actos y eventos para que viese, o con la intención de mostrar a su antiguo discípulo, a Lenín Moreno, que realmente el poder es suyo y que él estaba ahí solo para calentarle la silla hasta dentro de 4 años. Pues bien, ni eso. Su presencia en el país no ha tenido el eco esperado, es decir, ha reunido a gente, pero muy poca, mucha menos desde luego de la que él esperaba, y la prensa, que tanto sufrió con la ley de comunicación correísta de hace unos años, pues se ha negado a prestarle demasiada atención. Ha pasado por alto los actos, los han llevado como noticias menores, en páginas interiores, en las ediciones digitales de los periódicos, los ha condenado a galeras, abajo de toda la página, de tal manera que apenas se lee. Porque lo más sorprendente de todo esto es que la mayor parte de ecuatorianos están con Lenín Moreno. En una encuesta que realizaron en el mes de agosto, en pleno enfrentamiento a causa del caso Jorge Glass, el 76% de los encuestados estaba a favor de Moreno. No sé, quizá animado por esto, ha puesto en marcha una consulta popular que supondría de facto la muerte del correísmo, el fin para siempre del correísmo. Lo que quiere hacer el presidente de Ecuador es someter a referéndum la reelección indefinida que se aprobó Correa en 2015. Se la aprobó con una excepción que introdujo, que era, bien, yo no me puedo presentar, pero no me puedo presentar a estas, a las elecciones de 2017, pero podré hacerlo a las siguientes, porque no hay limitación de mandatos.
Si esto lo elimina, le impediría volver al poder en 2021, porque quiere además incluir una limitación, devolver a lo que había ya en la Constitución ecuatoriana, que era una limitación de mandatos. Es decir, que si queda claro que solo puedes ser presidente una vez, es solo presidente una vez en toda tu vida, no puedes serlo más veces, como sucede en Estados Unidos. Obama no puede volver a la presidencia. Su mujer sí, su hija también, pero él no. Y esto aleja a Rafael Correa de la presidencia de Ecuador para siempre. Por lo menos para esta vida. No sé si vive otra, pues ya se llamará de otra manera. Esto evidentemente deja a Correa tocado y hundido. Apenas tiene apoyos en la Cámara y los ecuatorianos, a la vista está, le dan ya como una figura amortizada, alguien que pertenece al pasado. La verdad, ¿quién lo iba a decir? El correísmo... ¿Quién nos iba a decir que el correísmo lo iba a desmontar un correísta de estricta observancia? Como decía el Quijote, cosas veredes, amigo Sancho. Aitor, que es un oyente de Madrid, un habitual por lo demás, me propone una nueva sección. Las secciones en la contra ya sabéis que había muchas el año pasado, pero las he tenido que ir no eliminando, pero sí racionando, porque las llamadas son también muchas, muchísimas, más de las que realmente me entran a lo largo de la semana y tengo que ir metiendo todas las que puedo. Bueno, la cuestión es que me propone una nueva sección que se llama, o se llamaría, según él me comenta, el Tweet Mierder. Pues lo de noticia mierder, pues Tweet Mierder. A cuenta de uno de Izquierda Unida, en concreto de su Federación de Madrid, que colgaron la pasada Nochebuena, exactamente el día 24 de diciembre a las 8:40 de la tarde. Es decir, justo cuando estaban todas las familias de España sentadas ya en torno a la mesa con sus familiares y tal. Bueno, pues colgaron una felicitación navideña, una tarjeta de felicitación navideña en versión Twitter, que decía lo siguiente, decía Merry Christmas y Feliz Nochebuena. Lo de Nochebuena con el cuadradillo ese delante, para que se convirtiera, porque sería, supongo, esa noche en Twitter, la verdad es que no entré, pues sería uno de los trending topics de la noche, como no podía ser de otra manera. La cosa es que debajo de esto, de Merry Christmas y Feliz Nochebuena, aparece una fotografía de no sé dónde, de un árbol de Navidad ardiendo. Un árbol de Navidad en llamas. No tengo ni idea de qué país es esto, pero una fotografía lo mismo es de hace 10 años y lo han recuperado. Así que no es una foto de actualidad. La verdad es que, no es mala elección, este es un tweet mierder claramente, no sería mala sección, una de tweet mierders. El problema que yo veo, por lo menos, es que hay tantos que necesitaría un programa entero y aún así tendría que hacer una criba muy intensiva. Y me obligaría a pasar mucho tiempo en Twitter, cosa que no es de mi agrado. En general, pasar mucho tiempo en las redes sociales, entro, pongo algunas cosillas, cuelgo el programa del día anterior y algún día pues cuelgo noticias y tal, pero que yo no soy de estar mucho tiempo delante de Twitter ni de Facebook ni nada de esto. No soy millennial, no me ha pillado por una cosa de la edad y además tengo la sensación cuando llevo más de 20 o 25 minutos, una sensación de que estoy perdiendo el tiempo, os lo digo sinceramente, de que hay más cosas más interesantes a mi alrededor que me lo está quitando eso. Entonces me obligaría a estar mucho más tiempo delante del Twitter, cosa que, ya digo, creo que no valgo, no soy la persona adecuada. Para esto hay gente que puede perfectamente echar el día entero y que además son tuiteros de primer nivel, buenísimos y las detectan estas a la primera. La cosa es que el tuit yo la verdad es que ya son ganas de fastidiar, ¿eh? Yo creo que a nadie le molesta la Nochebuena. Creo que a todos más o menos nos gusta, pues habrá gente que le dé algo de pena porque recordarán a familiares fallecidos y estas cosas, ¿no? Quien no tiene algún recuerdo en plenas Navidades para su abuela o su abuelo o su madre o yo qué sé. La cosa es que quitando eso, el resto a todos nos gusta la Navidad y nos gusta la Nochebuena. Es una época festiva en la que ves amigos, ves a familiares, comes un poco más de la cuenta, bebes un poco más de la cuenta, te haces regalos, no tiene nada de malo. Pues nada, yo no entiendo estas ganas de fastidiar. Y es curioso porque además difiere en su comportamiento hacia festividades musulmanas como el Ramadán, que es una cosa que me llama la atención. Conforme llega el Ramadán, este año creo que fue en el mes de julio, todos pierden literalmente el culo para ponerlo de Mubarak Ramadán o Ramadán Mubarak o yo que sé cómo se dice eso en árabe. La cosa es que todos están para ver a ver cómo satisfacen a esa comunidad, lo cual me parece muy bien, que feliciten el Ramadán a los musulmanes. Pero entiendo con esta manía de fastidiar, en este caso, iba a decir a los cristianos, porque es una fiesta cristiana, a fin de cuentas la Navidad, pero que va mucho más allá del cristianismo. La Nochebuena, la Navidad en general, es una fiesta ya casi patrimonio de la humanidad. La celebra en Occidente todo el mundo, en todos los países. Yo no sé muy bien esta
izquierda carpetobetónica, con unos complejos que no terminan de superar. En fin, pues al final, mira, lo tonto es no puedo meter ninguna llamada porque se me ha acabado el programa. Me lo he terminado comiendo. Acabo de mirar el reloj. Bueno, antes de irnos, pasamos, por supuesto, porque para esto siempre hay tiempo, pasamos por el comentario de Pizarro que nos tiene hoy uno hecho sobre el tema este de la Navidad una vez más, aunque en este caso una Navidad bastante triste, la Navidad que están atravesando en Venezuela. La Navidad es una celebración cristiana en la que la reunión familiar es la protagonista. En Venezuela, una infinidad de familias ven ensombrecidas sus reuniones familiares por el exilio y las detenciones, y una infinidad aún mayor las ven nubladas por la escasez y el desaliento. Con o sin fe, estos son días de acompañarse, no contra la soledad, sino contra la desesperanza. Los venezolanos, que están padeciendo ininterrumpidamente, se tienen unos a los otros y están en nuestros pensamientos y mejores deseos. En Venezuela, especialmente en Venezuela, es Navidad. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, con esto y el comentario de Pizarro y el programa definitivamente terminado ya, incluso con Tweetmierder. Si tienes, Aitor, alguno más de este estilo, mándamelo, por favor, porque yo no siempre los encuentro. Y te prometo comentarlo, si lo merece. Es decir, si cualifica como Tweetmierder, que no todos califican como Tweetmierder. Hay directamente tweets canallas, que esos no merecen ni medio comentario. Pero bueno, pues nada, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.